un día a la vez y nos podamos renovar, que nos podamos ir renovando en Él. Entonces, viviendo un día a la vez, no parece que pasó nada, pero bienvenido familia Brújula de Fe, es un placer estar acá nuevamente en este nuevo episodio. Hola familia, nos encanta saludarlos una vez más y qué bendición poder estar compartiendo este espacio con ustedes, ¿cierto, mi amor? Sí, espectacular poder estar acá nuevamente con todos ustedes. Sí, cada tema de verdad que es algo muy hermoso, cada episodio que compartimos juntos porque Dios habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, en cosas que hemos vivido, en cosas que a lo mejor podemos estar viviendo o que en algún momento vamos a vivir y Dios ahí está trabajando en nuestros corazones y eso es Sí, increíble. Y hoy venimos con un tema maravilloso para crecer juntos y poder crecer en esa confianza y en esa fe, ¿verdad? Que podemos depositar en nuestro amado Padre y es Dios cree en ti. Y queremos que hoy abraces, ¿verdad, mi amor? Esa verdad, que la puedas abrazar y te puedas apropiar de ella. Dios cree en ti y de pronto a lo mejor podrás preguntarte, ¿cómo así que Dios cree en mí? ¿Cómo así que Dios cree en mí? Dios cree en ti porque tú puedes levantarte, tú puedes ser una nueva persona en Él. pero eso puede sonar como un cliché. Ok, Sí, Dios sí. cree en ti y puede Como sonar una frase positiva. como una frase de positivismo, una frase de cliché. Y bueno, queremos por eso entrar en este tema a profundidad para que juntos podamos conocer más. Abordarlo desde la palabra, desde la verdad de Dios, desde el fundamento de la palabra. Sí, correcto. Y quiero empezar haciéndonos una pregunta. ¿Alguna vez has sentido o te has sentido incapaz, como si no pudieras levantarte de las situaciones o de dificultades que a lo mejor has pasado en tu vida? Hoy queremos invitarte a que podamos reflexionar, puedas reflexionar allí donde estás y puedas meditar si te ha pasado. Y si la respuesta es sí, hoy queremos compartir por eso este mensaje contigo. Queremos decirte y recordarte algo muy poderoso. Dios cree en ti, Dios cree en mí, Sí, Dios cree en nosotros. Él ve en nosotros el propósito por el cual hemos sido llamados y esa capacidad que a veces nosotros mismos no vemos, ¿verdad, mi amor? Todo lo que Él ha depositado en nosotros, sí, que es algo tan grande y maravilloso que si pudiéramos dimensionar, no escatimaríamos en tantas cosas que muchas veces escatimamos y nos ponemos por menos. sí, hay momentos, personas nos dicen, tú puedes, levántate, tú puedes, y muchas veces lo pensamos, lo dudamos, pero lo más importante en este momento es que podamos entender que Dios nos ha llamado a levantarnos, Dios nos ha llamado o nos está diciendo, oye, tú puedes, levántate. Así es, así como decía el profeta Isaías en Isaías 60, ¿cierto? Decía, levántate y resplandece. Sí, Qué maravilloso, porque ha nacido la luz, la luz de Dios ha resplandecido sobre ti. Ese poder, ese poder que incluso el profeta nos insta a que vivamos y experimentemos en sí. Dios. Levántate y resplandece. Creo que es una promesa muy hermosa. Sí, y eso no quita que pasemos por algunas situaciones, que muchas veces de pronto no podamos dudar o que no podamos desenfocarnos un poco en algunos momentos. Claro, de hecho, por eso creo que allí está escrito esa palabra para que recordemos, ¿verdad? Claro, Esa promesa, ese llamado, levántate, porque es como ese llamado a decirnos, levántate y resplandece, porque recuerda como un recordatorio que ha resplandecido, ¿cierto? yo creo Sobre que nosotros. si Dios es que escribió, pues, Inspiró. inspiró, levántate, recuerda, es porque sabía que probablemente en ese camino podíamos caernos, que en ese camino podíamos tropezarnos. Que en ese camino podíamos tropezarnos, así es mi amor. Y es que de hecho, lo que tú decías, a lo mejor hemos escuchado muchas veces esa frase, tú puedes, pero hoy queremos que la podamos recibir de Sí, parte de Dios, o sea, como esa promesa que Dios ya nos dejó, ¿cierto? No como una frase cliché, como un, no, pero dale, dale, como a veces podemos pasar situaciones en nuestra vida y buscamos ayuda y hay personas que dicen, no, no te preocupes que todo va a pasar, todo, pero muchas veces lo sentimos como que nos lo dicen por decirnos, como por salir del por paso, paz.
pero no es una palabra como de aliento, que es lo que Sí, necesitamos en esos momentos. Y hoy sí queremos decírtelo desde ese punto, desde la palabra de Dios, desde ese aliento que nos da como esa fuerza, ¿verdad? Que como que nos la renueva y wow, Dios me está llamando a que yo puedo levantarme, a que puedo hacer las cosas diferentes, a que en Él yo puedo hacerlo y apropiarnos de esa verdad. De hecho, mi amor, Jeremías en el capítulo 1, versículo 5 dice, antes de que te formara en el vientre, yo te conocía y te había destinado para algo grande. Esa historia de Jeremías a mí me encanta. es precioso que podamos entender que antes de poder nacer ya habíamos escogido, ya Dios nos había escogido para algo grande. Y eso me lleva a pensar, a reflexionar en cómo sería nuestra vida si no tuviéramos una ansiedad por el futuro y no estuviéramos apegados al pasado. Qué interesante. ¿Sí? Eso no quiere decir que no tengamos planes, eso no quiere decir Claro. que nos desprendamos de las cosas. Lo que quiere decir es que si nosotros nos desapegamos del futuro, vamos a poder tener una vida tranquila. ¿Sí? No tenemos esa ansiedad por el futuro y no tenemos un apego al pasado. Solamente vivimos un día a la vez. Un día a la vez. ¿Tú te apropiaste de esa frase en algún momento de tu vida que pasabas por situaciones y Sí, Dios te trajo eso a tu vida? Y recuerdo que tú empezaste a compartirme eso y decías, mi amor, vamos a vivir un un día día a a la la vez. vez. Sí, porque si no, creo que me volvía loco. Porque había Sí, muchas cosas por resolver, por muchas cosas por resolver. hacer, De pronto que como sentías como mucha presión en el momento. mucha presión. Y entendí que había que vivir un día a la vez. Disfrutar, agradecer, lo Agradecer. vivido, o sea, hoy, lo que Exacto. está pasando. Sí, un día a la vez. O sea, un día a la vez. Claro, hacemos planes, hacemos Claro. proyecciones, pero no estamos enfocados, no estamos afanosos en los planes y las proyecciones. Habacuc nos dice, Sí. escribe en tabla. Escriben Pues la visión en en este tabla. momento, sí, bueno, podemos escribir en las tablas Sí. digitales, En el pero en el celular. Hay mucho, de celular, en hecho, blog de hay, notas, está lo del Vision Board, o sea, muchas cosas de planes del año, el mapa de sueños, sí, cosas donde podemos plasmar esas metas, porque Dios nos invita también a soñar y a que podamos tener metas. claro, Dios es un Dios de nos orden. invita a soñar, a tener metas, pero sí nos dice que no tengamos esa ansiedad por el futuro Exacto. y también nos dice, oye, no vivas con apego al pasado. O sea, vivir con apego al pasado es que los errores del pasado determinan hoy quién soy en mi identidad. Ok. Dios no dice eso, pero yo puedo creer que lo que yo me equivoqué, Me define. exacto, Me soy esa define. persona. O que si he fallado 5, 10, 15 veces, pues esta vez también voy a fallar. Ok. Y no es así. O sea, no tener ese apego por el pasado. Qué hermoso porque es la invitación, por eso de un día a la vez, de pronto con Un la día a la frase que vez. tú compartes, si vivimos un día a la vez no vamos a estar creyendo que esos errores pasados nos definen o que esas situaciones que vivimos y experimentamos que fueron a lo mejor negativas, que no fueron fáciles, son lo que hoy somos. Sí, Entonces es muy bonito por eso y qué hermoso porque aquí cuando habla de Jeremías, ¿verdad? Que en Jeremías incluso no se creía eso que a lo que Dios le estaba llamando y eso me trae algo muy bonito y es que muchas veces colocamos como a lo que Dios nos llama en nuestras fuerzas, es decir, es que si, es que Dios me está diciendo a mí, pero imagínate, yo que a lo mejor no sé todavía otro idioma, que a lo mejor vivo aquí en este lugar y empezamos a limitar lo que Dios ya nos ha llamado a hacer en su poder, porque lo llevamos a lo humano, claro, llevamos a a mis nuestra mente. limitaciones, a nuestra mente, a nuestras posibilidades, donde Dios es un Dios de Sí, infinitas posibilidades, su poder es sobrenatural y si Él nos llama a algo es porque Él ya preparó el terreno, preparó a las personas, preparó la provisión y es muy bonito eso. Y mira que aquí dice, antes de que te formaran el vientre, o sea, antes de que todo pasara, de que existiéramos, ya Él nos conocía y había pensado algo grande para algo nosotros. grande, Y eso algo habla de bonito ese de nosotros. propósito. Por eso dice, levántate y resplandece. Por eso Así, dice, Dios, yo creo en ti, porque Él sabe lo que ha depositado en cada uno de de nosotros, nosotros. sí. Mi amor, y hablando de propósito, Dios no solo nos creó, sino que nos dio un propósito, nos dio dones,
nos dio unos dones ministeriales, unos dones motoros y nos dio unos dones espirituales para que podamos entender cuál es nuestro espacio en el cuerpo de Cristo. Porque si no entendemos eso, creemos que no tenemos un espacio en el cuerpo de Cristo, porque hay muchas personas que están predicando, o porque hay muchas personas que son pastores, o porque hay muchas personas que están haciendo sanidades, pero tenemos ese espacio. O sea, Dios te ha llamado y hay un espacio para ti que nadie más lo va a poder cubrir. Así es, porque cada uno es creado con un propósito específico. O sea, Específico. cada uno tiene la esencia de Dios, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero cada uno con una esencia puntual y diferente. Sí, y me gusta un pedacito de la Biblia donde Dios le dice a Abraham que hasta donde tú puedas ver va a ser tuyo. Sí. Sí, y habla de no una limitación de Dios, sino Dios le está diciendo a Abraham, hasta donde veas va a ser tuyo. Habla de esa De visión esa que visión. debemos desarrollar nosotros en Él. Exacto. Y muchas veces en nuestra vida podemos ver un poco corto. Dios nos da una promesa, dicen, sí será. No, eso es con Sí. otras personas, conmigo no. Y Dios nos ha llamado a que tú te levantes. Dios nos ha llamado a que yo me levante, a que Jackie se levante. Dios nos ha llamado a que cada uno de nosotros se levante y empiece a cumplir ese propósito en Él. Sé que Sí. si a Abraham le hubiesen dicho todo lo que iba a pasar en el momento cuando él iba a salir De de su su, llamado. pues sí, de su tierra, iba a hacer su llamado, él pues lo más probable es que se hubiese asustado, no hubiese creído, ¿sí? Pero Dios muchas veces nos está llamando a nosotros y no sabemos qué es lo que va a pasar después con nuestro llamado, lo que va a pasar con el propósito que Dios ha puesto en ti. Sí, y qué bonito es poder entender que en esos dones que Él nos ha dado, ¿verdad? Que ha depositado en nosotros y ese propósito, por eso Él cree en nosotros, porque Él ya sabe de lo que estamos hechos, es decir, que ha puesto en cada uno de Claro. nosotros y por eso aunque pasemos dificultades, situaciones, hay tantas personas en la Biblia también, nosotros como personas también hemos pasado tantas situaciones, pero es tan hermoso cuando podemos ver la gloria de Dios manifestada al decir, me levanté. Decidí creer en la promesa de Dios, decidí creer en lo que Dios había dicho de mí, empezar a confesar y a caminar esas promesas, esas palabras en mi vida y hoy puedo decir que Dios hizo esto. Qué bonito Sí. porque eso ya es algo que habla de testimonio que podemos dar a otros para que otros también puedan ser llamados a levantarse, a que crean en lo que Dios depositó en cada uno de ellos. ¿Y tú crees que las personas que se han equivocado mucho, crees que pueden entender y buscar ese llamado en Dios? Claro que sí, hay Sí, oportunidad hay siempre. oportunidades, así como el hijo pródigo, la historia del Sí, hijo pródigo. Sí, creo que comparamos las vidas de cada uno de nosotros y decimos, no, hay personas que nos encontramos y dicen, no, es que yo me he equivocado mucho como para poder acercarme a Dios. sí, Y si vemos la vida del hijo pródigo, pues no fue muy decente o muy sí. bonita. Claro, él tuvo una vida de muchos errores, de muchos desaciertos, o sea, es decir, estuvo con mujeres, despilfarró su plata o su herencia con tragos, tantas cosas, su herencia pues se le fue como, se le fumó Sí, porque no supo administrarla, no supo de no supo pronto, administrarla. claro, Y bueno, esa historia es muy conocida y el enfoque que le queremos dar o lo que queremos mostrar es cómo el padre lo fue a buscar, cómo el padre sale corriendo. Y no entendíamos esto hace un sí, tiempo, pero hay una tradición que no se encuentra en la Biblia, que es el libro hebreo, donde habla de una tradición que se pronuncia como sí, esa pronunciación se pronuncia quesasa, quesasa, que significa cortar. Esa es corta, la traducción, cortar. Entonces la tradición era que pues, mientras llegaba la persona que se estaba arrepintiendo, llegaba nuevamente al pueblo, a las tierras, salían rápidamente a las personas con vasijas y se las tiraban al frente para significar que estaban cortados de él, que estaban desligados. Y el padre al ver eso sale corriendo a donde su hijo y lo protege
para que no pase eso de la tradición. Antes de que las personas del pueblo lleguen a romper eso, pues como a que ya aquí no tienes nada que ver con nosotros, Sí, el padre va y corre hacia el hijo a protegerlo, a abrazarlo, a sí. cubrirlo. Y en esa tradición judía, que una persona como el padre saliera corriendo, también tenía que ver como que él se humillara un poco. Y entonces Que él ahí, corriera. que él corriera. Y entonces ahí es donde podemos ver todo lo que hizo Jesús por nosotros. Nos está mostrando desde un contexto diferente, pero vamos al mismo contexto que es la cruz. La cruz, La sí. cruz, lo que hizo Jesús por nosotros. Él se humilló por nosotros, Él recibió el castigo por nosotros. Me encanta esta frase que dice, Jesús murió para que yo tuviera una vida que yo no podía vivir. Qué hermoso. Jesús murió para que tú y yo tuviéramos una vida que no podíamos vivir. Definitivamente, muchas veces nos quejamos, ¿verdad? Y decimos como que esta situación que estoy viviendo es lo más, o sea, lo más horrible que me ha podido pasar. Y qué bonito eso, mi amor, cuando entendemos que estamos en ese momento, en esas situaciones, pero Jesús nos está diciendo, oye, tú puedes. Él nos creó, Él sabe que estamos pasando la situación y está diciendo, oye, Claro, ¿sabes qué? Tú puedes. ¿Sabes tú qué? puedes. Tú puedes. Vamos a vivir un día a la vez. O sea, quita la vista del futuro y quita la vista del pasado. Vive hoy. Vive Hoy, un día a la vez. sí, Lucas dice, toma tu cruz todos los días y todos los sígueme. En días. los otros evangelios no dice así, pero Lucas dice, toma tu cruz Todos los todos los días. días y sígueme. Enfatiza en esa parte. Enfatiza. Y es que si vamos a lo que habla el Padre nuestro, ¿verdad? Como esa oración dice, Padre nuestro que está, danos hoy. Hoy. Hace la referencia de hoy. O sea, cada día si leyéramos la oración o si dijéramos la oración, va a decir, danos hoy. No dice, danos el de mañana, danos el del mes, no dice, danos hoy. Sí. Y si vemos lo que hizo Dios con el pueblo de Israel también, cada día poder entender esa dependencia, o sea, el maná del cielo fluía del cielo cada Sí. día. Y es para poder entender que en Él es que nosotros podemos levantarnos, sostenernos, caminar, salir de donde estamos, que a lo mejor creíamos que no, avanzar y en esos dones y talentos y propósitos que nos ha dado poder fluir y hacer la diferencia. Sí, poder fluir y hacer la diferencia. Y quiero pues hacer un pequeño ejemplo con este cubito. Normalmente pues cuando somos niños nuestra vida está así. Está bien, está bonita, eh, pero a medida de que van pasando situaciones en nuestra vida, no sé si quieres lo vas revolviendo, porfa, que son muy tormentosas, nos vamos desenfocando, vamos perdiendo esa esencia que tenemos de Dios en nuestra vida y empiezan las dudas, las incertidumbres, si será que se puede, por qué me pasan este tipo de cosas a mí. Y cuando Dios nos llama a que vivamos un día a la vez, es que vivamos un día a la vez y nos podamos renovar, que nos podamos ir renovando en Él. Entonces, viviendo un día a la vez, no parece que pasó nada. Pero, ¿sabes qué? Vamos a vivir otro día, otro día a la vez. Y dice, pues, no ha pasado nada y seguimos, vamos a vivir un día a la vez. Y dice, Vamos pero a creer esa promesa que vamos a Dios, creer esa promesa, y dice, pero no ha pasado nada. Pero cuando seguimos viviendo días a la vez, se van armando cositas que parece como que tienen un poco más de sentido en nuestra vida, pero no está completo y a veces podemos dudar, a veces podemos de pronto estar pensando que sí será que eh, Dios me dio dones, si será que soy bueno para algo, si será que sí, de pronto puedo salir de esta situación. sí será, yo veo que otras personas están saliendo de esa situación y yo estoy en la misma situación, sí será, y llega un punto que pareciera como que empieza a tener cierto rumbo nuestra vida en Dios, pero queda mucho por trabajar. Sí, Queda mucho por conocerlo a Él. Queda mucho por poder renovarnos. Y esa es la invitación que nos hace Lucas, que todos los días nos empecemos a renovar. Empecemos a renovar nuestra manera de pensar en Dios, porque no nos las sabemos todas. Y ya llega un punto que, oh, como que
ahí voy fluyendo, ahí voy, estoy creyendo esa palabra, sí estoy confiando en la promesa de Dios, estoy viendo que las cosas se empiezan a Se dar, empiezan a dar y se empiezan a dar y todo empieza a fluir a de una fluir. forma Y diferente. empezamos a fluir por hacer cosas que son un día a A la la vez. vez. Pasitos de un día a la vez, donde tú dices, ay Señor, sí será. Y parece que nos volvamos a quedar trabados nuevamente en nuestra vida. Y tú dices, sí será. Y Dios empieza a hacer movimientos en nuestra vida. O Wow. nosotros decidimos a movernos en Dios y parece que va todo cogiendo un rumbo. Empezamos a caminar en sus promesas. Empezamos a caminar en sus promesas, empezamos a ver cómo esa renovación diaria y constante empieza a dar un fruto en él. Ya no somos de pronto esa persona iracunda o ya no somos de pronto esa persona que, Que no cree, que duda, que a lo mejor nos minimizamos muchas veces con el pensamiento, que nos minimizamos con el pensamiento y empezamos nuevamente a poder tener una imagen, a una semejanza parecida a él. conforme a la imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Eso no nos hace perfectos. Aquí estamos, ya parece que estamos bonitos, pero hay momentos que llegan a nuestra vida, situaciones donde nos volvemos a desenfocar, nos desenfocamos de su mirada, nos enfocamos de esa relación con él, desviamos esa mirada y él nos dice, ¿sabes qué? Levántate. Ven, levántate. Ya tú lo has hecho una vez. Ven, levántate y vuelve. Y ya es un poco más fácil porque ya sabemos el camino. Ya sabemos Wow, que Él lo ha hecho con nosotros. qué hermoso. Ya sabemos todos los planes que Él tiene para nosotros. Y empezamos a vislumbrar una vida maravillosa en Él. Y a vivir esa, como esa plenitud de su gozo, de su amor, ¿verdad? Qué bonito ejemplo, genial, wow. A través de, pues, de armar el cubo, cómo de pronto, para tener una idea de cómo en nuestra vida, De ¿verdad? cómo un Pasan día a la esas vez cosas, va haciendo sí, o marcando la va diferencia. marcando la diferencia. Que Pareciera que pareciera no, que no, claro, pero pero que sí. va marcando la diferencia. Y es que mira que hay una cosa muy interesante, en un ejemplo, la historia de Gedeón, amor, ahorita que tú armabas lo del cubo, ¿verdad? En Jueces 6, y es que aunque Gedeón se veía como el más pequeño de su familia, porque Sí. muchas veces, ¿verdad? Lo que ya estábamos compartiendo nos minimizamos, creemos como que no, pero es que en mi familia todos son esto, estos títulos, o no sé qué pensamientos a lo mejor vienen, pero nos sentimos como pequeños, como Ujú. yo no creo que yo pueda hacer algo grande. Y Dios lo llamó varón esforzado y valiente. Dios lo llamó varón esforzado y valiente. Qué hermoso. Dios, definitivamente nuestro Padre es alguien tan maravilloso bueno, en esta historia que contabas del hijo pródigo, podemos verla como, y en la historia también del ejemplo que mencionabas de la costumbre hebrea, podemos verlo como plasmado en una historia que pasó, pero Jesús es lo que hizo por nosotros en la cruz al venir, o sea, Sí. Dios Padre entregó a su único hijo para que pudiéramos vivir esa vida que en él a lo mejor no contemplamos, pero que sí podemos. Y por eso este tema es Dios cree en ti, porque queremos que podamos empoderarnos, que te puedas empoderar de eso que Dios depositó en tu vida, de esos dones, de ese propósito, y que así como Gedeón, que a lo mejor puedes tener pensamientos en tu mente donde creas que no eres capaz, que eres poco, que a lo mejor eres el más pequeño, Que no voy a ser que no perdonado. puedes ser perdonado, exacto, por a lo mejor por lo que has hecho. No hay pecado grande en Dios, todo es, el pecado es pecado. Entonces no lo coloques más grande que otra cosa, o que no, Dios, esto es imperdonable para Dios, no. Dios lo que quiere precisamente es que tengamos esa vida nueva en Él. Esa es la invitación. Y Dios ve en nosotros lo que a veces nosotros no podemos ver en nosotros mismos. Y recordar eso. Dios nos dice, yo creo en ti, levántate y resplandece, porque Él ve en nosotros lo que nosotros mismos muchas veces no podemos ver, pero como el ejemplo del cubo, Como el que ejemplo tú del cubo. deseas, podemos irlo trabajando un día a la vez. Sí, Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Y a Josué le dijo, Josué, no temas. No temas. Porque sabía que probablemente podía darle un poco de temor Claro, toda que la responsabilidad que total, estaba pasando sobre sus hombros. claro. Y le dijo, no temas,
y asegúrate de que este libro no sea parte de ti ni de día ni de noche. O sea, no temas y está buscando mi presencia. Estás ahí Exacto. conmigo. Entonces, eso es lo que te queremos decir hoy. No temas, no temas. Dios está contigo, Dios está con nosotros, Donde quiera que vayas, donde quiera que es su vayas. Y promesa. Dios lo que quiere es que tú puedas tener una relación con Él y tu vida empieza a ser transformada de una Amén. vida vuelta a un caos a una vida en orden, En plenitud en en Él. plenitud en Él. Una vida Amén. donde se van a seguir presentando situaciones, Así es, pero vamos a claro. estar en plenitud en Él. Vamos a poder Sí. vencer esas situaciones con Él de copiloto. Así es. Y qué bonito porque, y bueno, como es el que dirige el barco, más bien, Con por ese como que el dirige el piloto barco, sí. principal, pero pues sí, como acompañándonos de copiloto, porque él va ahí el principal cuando Sí, nosotros lo hacemos parte. sí, Y algo, familia, que queremos compartirles para ir como identificando, ¿verdad? Mi amor, sí, esta es, a lo mejor si tú puedes de pronto creer bueno, ¿cómo puedo yo empezar a hacer esto? O a lo mejor identificar esos obstáculos que son los que crees que te pueden eh, eh, interrumpir el creer esa promesa de sí, Dios y el avanzar. Y uno de esos primeros obstáculos puede ser el temor al fracaso, ¿verdad? El sí, temor al fracaso porque de pronto creemos que si empezamos algo nuevo, si empezamos a vivir esta verdad, que lo que ya también compartíamos en algunos de los ejemplos que mencionábamos, que no, que todo va a ser perfecto y vamos a tener situaciones, pero no sí, temamos a ese fracaso, o sea, que el temor al fracaso no nos limite ni nos frene a empezar a vivir esa vida en Dios. sí, Lo segundo es la duda sobre el futuro, que era lo que tú mencionabas en la frase. Me impactó mucho porque esa frase tiene mucha sustento con todo lo que estamos compartiendo y es no tener ese ansiedad por el ansiedad por el futuro y futuro. ese apego por el pasado, porque precisamente esas dudas sobre el futuro son las que nos detienen de seguir avanzando. Sí, Nos frenan como un freno en seco, como que, pero sí será. ¿será que puedo? ¿Será que si yo hago esto? ¿Será que si yo hago esto? En el ejemplo del cubo, ay, sí será. O sea, sí será que yo un día a la vez va a pasar algo con mi vida. Y pues miramos aquí en este ejemplo un poquito visual de que un día a la vez, un pasito a la vez, sí empiezan a pasar cosas en Paso a nuestra vida. paso, claro. Paso a paso. Cuando vengamos a ver, pasaron 1, 2, 3 años y decimos, wow, miramos atrás y Sí, qué cosas maravillosas ha hecho ha hecho Dios en Dios. nuestra vida. Y el tercer paso son esas creencias limitantes o ese tercer punto de pronto dentro de estos obstáculos que pueden identificarse son esas creencias limitantes. Precisamente las creencias limitantes, como dice el nombre, nos Nos limitan limita. a creer en el poder de Dios, nos limitan a creer en eso que Dios ha depositado en nosotros. Pero cuando empezamos a quitarlas, a hacerlas a un lado, como creyendo en lo que Dios ya ha dicho de nosotros, entonces vamos a poder experimentar lo que Dios dice de nosotros, vamos a poder empezar a vivir y a caminar desde esos dones y talentos que ha depositado en Él. Mi amor, teniendo en cuenta estos puntos identificados, estos obstáculos, ¿cuáles tú crees que serían unas claves? ¿Cuáles crees tú que serían unas claves para levantarnos de ese momento de dificultad? Es decir, bueno, estoy en un momento de dificultad, ¿cómo me levanto? O sea, ¿cuáles ¿Cómo me podrían ser levanto? exacto? ¿Cómo podría hacerlo? Bueno, claves para levantarse. Fundamental, creer en la palabra. O sea, creer lo que está escrito en la palabra. Podemos buscar muchos ejemplos de lo que estamos pasando, cómo Dios ayudó a alguien para que se levantara. Es fundamental Maravilloso. creer lo que dice la palabra. Y me encanta eso que tú dices, buscar en la palabra ejemplos específicos que los hay de esa situación que nosotros estamos viviendo puntualmente y poder mirar cómo Dios estudiar, cómo Dios Sí, levantó a esa persona de esa situación, cómo sí. la sacó. Y entender el contexto Claro, para el cual fue escrito. Y entender ese contexto, buscar ese contexto, ampliar en ese contexto, nos da más base, nos da más fundamento para poder nosotros entenderlo para nuestra vida. ok. Y eso nos lleva al segundo paso que es actúa en fe. Actúa en fe. Sé que hay muchas personas que van a decir, mira, pero yo tengo miedo. Sí, pero da el paso. Ok, No, pero es que yo tengo miedo. Da el paso, actúa en fe. O sea, hoy vamos a vivir un día a la vez. ok. Hoy vamos a vivir un día a la vez. Y llega mañana
y un día a la vez. O Y sea, un no día a la esperar vez. como que todo se alinee, estar No, no, listo, no. preparados con todo, sino empezar. Empezar. Lo importante es actuar, empezar a actuar Empezar en a esa actuar. fe que Dios ha depositado en Sí. nosotros. Tercero, que nos empezamos a rodear de su verdad, a rodear de su palabra, que estemos en comunidad para rodearnos de su palabra. Satanás nos quiere engañar para poder aislarnos, Wow, porque cuando estamos aislados es más fácil hacernos daño. claro. Pero cuando estamos en comunidad, cuando estamos rodeados, va a ser mucho más difícil. Y qué hermoso porque eso que mencionas de poder rodearnos de su verdad porque nos ayuda a mantenernos enfocados, Sí, ¿cierto? Lo que tú hablabas del enfoque, a no perdernos de esa ruta que hemos decidido empezar a caminar en Dios. claro. Sí, porque cuando nos empezamos a rodear de su verdad, empezamos a ser unas personas agradecidas. Empezamos a ser unas personas que son más entendidas. Hay un proverbio que dice, la persona con entendimiento es serena. Qué hermoso. Y cuando yo leí ese versículo, yo dije, yo lo quiero hacer vida para mí. Qué bonito eso que compartes y es hacerlo vida para nosotros, Sí, porque el versículo está, la palabra está escrita, es inspirada por Dios. Ahora, eso llevarlo a que se haga verdad en nuestra vida es una decisión de es nosotros una que lo decisión. que ya decíamos cada día, paso a paso. Y eso es rodearnos de su verdad. Yo veo una verdad y yo digo, la quiero hacer vida en mí. O sea, de Qué bonito. pronto no la estoy viviendo. Quiero que se haga vida en mí. Que haga parte de mí. Que haga parte de mí. Que cuando las personas digan, oye, pero tú no eras la persona que hacía esto. No, no. Sí, Ya la vida de Dios habita en mí. Ese versículo se hizo vida en mí sí. y ya yo estoy rodeado por su verdad. Y qué bonito porque cuando alguien de pronto te ve nuevamente y dice, wow, te veo diferente, te veo, eso es lo que Dios dice. Entonces tendremos una nueva vida en Él. Qué bonito, ¿verdad? Porque somos una nueva persona en Cristo Jesús. Y mira qué bonito que podemos hablar de que Dios nos da fuerza, nos da esas nuevas fuerzas, precisamente así como somos llamados a ser nuevos en Él, nos da esas nuevas fuerzas para poder levantarnos y poder caminar en esos tres pasos que tú has compartido que me parecieron muy impactantes. Y de hecho Isaías 40:31 habla de que los que esperan en Jehová, Sí, los que esperan, o sea, la espera produce que paciencia, o sea, paciencia. pacientemente espera en Jehová, dice incluso el salmista. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Si pudiéramos investigar cómo las águilas levantan el vuelo, ¿verdad? Cómo levantan sus alas Sí, y le damos profundidad a esto, la palabra se nos hace más hermosa de entender, un porque deleite, entender, un sí, deleite. entender ese proceso de por qué Dios, Sí, cuando estas palabras fueron escritas, o sea, qué conexión, siempre tienen una conexión profunda y qué hermoso que dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas, qué maravilloso eso. sí, mi amor, porque cuando estamos en Dios, no solo renovamos nuestras fuerzas, sino que vamos hacia una dirección. Él nos va guiando hacia una dirección. Y eso es muy importante que lo podamos entender. Y quiero decirte que Dios no ha terminado contigo, que vamos un día a la vez. Y quiero que reflexiones en esta frase y nos puedas dejar en tus comentarios cómo vas en ese proceso. ¿Qué pasaría si vivieras sin ansiedad por el futuro y sin apego al pasado? Y esa es la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros, que podamos vivir sin ansiedad por el futuro, sin apego al pasado, viviendo un día a la vez en completa paz y tranquilidad. Familia, nos encantó compartir este episodio tan increíble con ustedes y esperamos que se haga vida en cada uno de los que están allí compartiendo con nosotros. Recuerda escribirnos en los comentarios, dejarnos tus peticiones, dejarnos tu experiencia, compartir con otras personas y seguirnos para seguir conectados y crecer en Dios. Que tengas un feliz resto de semana.